después de la Primera Guerra Mundial, esto es Alemania como queda. Actualmente no tiene esta forma Alemania, hoy en el siglo XXI, en realidad termina acá Alemania, ¿sí? Pero bueno, después de la Primera Guerra Mundial, todas las posiciones en marrón son las posiciones de Alemania, ¿sí? Bien, ¿qué significan los colores amarillos? ¿Qué creen que significan los colores amarillos? Esto que está acá, ¿De los Alsacia y aliados Lorena. de Alemania? ¿Cómo? ¿De los países que eran aliados de Alemania? No, eran los países que ocupó la zona que había ocupado Alemania durante la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Particularmente esta zona de acá, que se llama Alsacia y Lorena, ¿sí? Eran zonas muy ricas, eran zonas con muchos recursos, ¿sí? Esto que está acá, Alsacia y Lorena. Que bueno, parte del Tratado de Versalles que firman en 1919 los comandantes alemanes es rescindir, o sea, devolver todo esto a Francia, devolver, por ejemplo, acá a Polonia o este de Prusia, devolver a Polonia, que son zonas muy ricas que va perdiendo, ¿sí? Y, por ejemplo, acá está, lo voy a hacer en otro color, una zona desmilitarizada, que van a estar en mucha, esta zona que está acá con la flecha roja, es una zona que está con mucha polémica. ¿Por qué? Porque es la orilla del río el Rin. ¿Sí? El río Rin es un río muy importante de Alemania, que hay muchos recursos de mineros. Entonces, van a quedar, esa zona del río Rin queda como una especie de... lo toman de rehén los aliados, particularmente Francia. ¿Por qué de rehén? Es de la siguiente manera. Lo pueden manejar, ¿sí? Los alemanes por un tiempo, pero si los alemanes no pagan los costos del Tratado de Versalles, entonces lo van a ocupar los aliados. Y de hecho, lo ocuparon. ¿Sí? Lo ocuparon. Entonces pierde Alemania un montón de zonas, pierde un montón de zonas con muchos recursos importantes, como por ejemplo las minas, ¿sí? Son recursos muy importantes para la industria. Eso para empezar. Además de eso, con el Tratado de Versalles está la amenaza continua de ¿qué? ¿Qué creen? ¿De la deuda? Si no pagan la deuda, ¿qué va a pasar? Otra guerra. Invasión. ¿Sí? La amenaza continua de la invasión de los aliados a Alemania. Los aliados recuerden que son Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Tienen que pagar una deuda, una indemnización, que como bien dijo acá el compañero, Hitler dejó de pagarla, una indemnización que tendrían que haberse pagado hasta la década del 80, si tendría que haber pagado, ¿sí? Más o menos, si lo hubiera pagado completa. Además de esto, tienen prohibido tener fuerza aérea. ¿Qué es la fuerza aérea? ¿Acá? Los aviones. De guerra. Ajá. Tienen prohibido tener una fuerza naval. ¿Qué es la fuerza naval? A fuerza en el agua. Los barcos de guerra. Ejército, y además de eso, exacto, un ejército limitadísimo. O sea, prácticamente tenían un historiador que se llama, ¿cómo se llama? Peter Fritzsche, ¿sí? Que él habla que prácticamente le dejan una fuerza policial. O sea que solamente para control interno, no para disuasión o para enfrentar enemigos externos, solo para control interno. Todo esto tenían que pagar, ¿sí? Algo importante para entender el Tratado de Versalles es que Alemania, después de la Primera Guerra Mundial,
no es totalmente derrotada, sino que tenía, ¿sí?, todavía recursos para seguir la guerra, si querían, la Primera Guerra Mundial. Si bien Alemania, ¿ustedes recuerdan cuál era el bando de Alemania durante la Primera Guerra Mundial? Alemania, ¿quién más? Austria-Hungría. ¿Qué más? Y el Imperio Otomano. Y el Imperio Otomano. También ¿sí? Rumania. Esos tres imperios, que eran los imperios centrales, Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano, el Imperio Otomano y Austria-Hungría fueron derrotados. Ellos sí, se quedaron sin fuerzas. Pero Alemania, si bien estaba cansada, perdió un montón de recursos, desgastada por la Primera Guerra Mundial, habían muerto muchas personas, muchos soldados, pero todavía tenía recursos para seguir enfrentándose. Y quiero que presten mucha atención a esto. Pero para 1918, a los jefes alemanes, el emperador alemán, el Kaiser alemán, al darse cuenta que no tienen recursos, que están cansados, entonces dicen, no, esta guerra podemos estirarla, pero en realidad es mucho más sufrimiento. Dijo, mejor vamos a rendirnos, pero voy a renunciar. Renunció el Kaiser, renunciaron los generales alemanes, y Alemania queda fuera, ¿no? Queda en manos de un gobierno civil llamado República de Weimar. República de Weimar, ¿sí? ¿Qué es un gobierno civil? ¿Qué es un gobierno civil, chicos? Gobierno de las civilizaciones. No se me ocurre. Civil son personas comunes, no son militares. ¿Sí? Son personas comunes, no son militares. Entonces, ese gobierno civil es el que se hace, es el que le dan la papa caliente, le tiran, tomá, arreglátela. Entonces, es el gobierno civil de la República de Weimar, es el que firma el Tratado de Versalles, es el que se hace cargo. Mientras tanto, mientras está firmando todas estas cosas que están acá, que yo les dije que son un montón, ¿sí? Mientras tanto, como yo les dije que todavía Alemania no había sido totalmente derrotada, hay todavía soldados en el frente. Y de un día para el otro, esos soldados se dan cuenta que sus propios generales renunciaron y que le dejaron el gobierno, le dejaron en manos de este gobierno a un gobierno civil, que no es un gobierno militar como el que tenían antes, ¿sí? Entonces, los soldados, entre ellos había un soldado que, ¿quién era? Un personaje nefasto después de la historia de Alemania. ¿Quién estaba luchando en el frente alemán como un soldado común en esta época? Y después se pone al mando en la Segunda Guerra. Claro, ¿quién es? No sé. Bueno, nada más y nada menos que el mismo Adolf Hitler. Adolfo Hitler en la Primera Guerra Mundial era un soldado común. Que ve él que su gobierno, ¿sí?, este gobierno de la República de Weimar, de golpe firma el Tratado de Versalles con todas estas condiciones que están acá, que son como muy deshonrosas, ¿sí?, como que quedan así desprestigiados, ¿sí? Y entonces muchos soldados dicen, pero todavía no terminamos de perder la guerra, si hay recursos todavía. ¿Por qué firmamos esta derrota? Muy importante esto, porque esto va a configurar el camino a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, consecuencias, a ver, y esta la podemos construir entre todos. Consecuencias. ¿Qué trajo el Tratado de Versalles? ¿Qué trajo en consecuencia? Sí. Por así decirlo, cuando empezó durante la Segunda Guerra Mundial, por así decirlo, Alemania se puso la bandera roja con la esvástica, no sé por qué. Sí, se cambió la bandera. Es verdad. Pero ¿cómo eso que decís? La esvástica, el nazismo, aparece el nazismo, ¿sí? Aparece el nazismo justo ahí en años previos a la Segunda Guerra Mundial en Alemania, ¿no? El nazismo es un partido de derecha, podemos decir,
aparecen partidos de ultraderecha en Alemania criticando al gobierno de Weimar, ¿sí? Weimar, que está acá. Recuerdan que yo les dije, este que está acá, Weimar, acá a la izquierda, ¿sí? Criticando al gobierno de Weimar, ¿por qué? Porque firmó un tratado de paz que no era conveniente para Alemania. O sea, criticaron a sus propios gobernantes, ¿sí? Y ese partido de derecha no es nada más y nada menos que el nazismo. Y después mi papá me dijo que cuando Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial, creo que me dijo que Hitler se había escapado acá a Argentina. Sí, bueno, pero esa es otra historia. Acá estamos viendo del nacimiento. Todo nace con la Primera Guerra Mundial, con el Tratado de Versalles, ¿sí? Estos partidos de derecha en el cual está el nazismo critican a este gobierno civil, que en realidad, que encima que le dan esta responsabilidad de manejar, que perdieron la guerra, ¿sí? Lo critican y le dicen que los integrantes de ese gobierno civil de Alemania, llamada República de Weimar, algunos integrantes eran de origen judío. De ahí viene, ¿sí?, esta idea de que en realidad los judíos son, digamos, los traicioneros de Alemania, porque firmaron para Alemania un tratado de paz que era desventajoso, ¿sí? Ahora, le hago una última pregunta con respecto a esto. ¿Cómo creen que quedó parada la moral alemana? O sea, la gente en Alemania, el pueblo alemán, ¿cómo quedó su autoestima, la moral, después del Tratado de Versalles? Les hacen responsables de todas las consecuencias de la guerra, tienen que pagar algo altísimo, les quitan territorios, no le dejan tener ejército y encima no habían perdido del todo. ¿Cómo creen que queda Alemania, la moral alemana? Devastados. La moral alemana queda con rencor, a tal punto que un político muy interesante que se llama Keynes va a decir, cuando ve lo que le hacen firmar a los alemanes en el Tratado de Versalles, dice, son idiotas. Dice, ¿no se dan cuenta que lo que han hecho esto le dice a los aliados, ¿no? Que le hicieron firmar este tratado, es patear, es retrasar la guerra 20 años nomás, 20 años para adelante? Adivinen en qué año lo dijo esto. ¿En qué año lo dijo? Lo dijo en 1919. ¿Qué pasó 20 años más tarde? ¿Qué pasó en 1939, chicos? Empieza la segunda, profe. Exacto. Esa segunda. Arranca la Segunda Guerra Mundial.